El pasado sábado se inauguraba en la Sala 1 de la Casa de Cultura de Villafranca la exposición Saca las semillas al sol de María Jesús Manzanares, una exposición con la que el artista rinde homenaje a su padre y a su trabajo en los hilos a través del arte. Buenos días a todos por asistir a esta inauguración de esta, para nosotros, novedosa exposición en esta sala, como te decía antes, camaleónica, María Jesús. Gracias a la concejala de Cultura, Isabel García, que está aquí, a la secretaria general de Cultura de la Junta de Extremadura, Miriam García Cabeza, y inauguramos una exposición que lleva por título Saca las semillas al sol, de artista María Jesús Manzanares. Yo voy a ser muy breve, comentar un par de cositas antes de pasarle la palabra al comisario de Michel, de la exposición. Bueno, luego matiza lo que quieras. Y a María Jesús. Esta exposición, como particularidad, pues pertenece o entra en ese circuito que nosotros, con mucho agrado y novedad, se ha creado con el Museo Pérez Comendador de Herbás y con el Museo Etnográfico de Olivenza y con nosotros mismos, es decir, esta Casa de Cultura, con la idea de crear un camino, una ruta, un círculo de distintas obras, de distintas exposiciones de artistas fundamentalmente extremeños, para ponerlos en valor, que se dice, y que se vea prácticamente en toda Extremadura. Me parece una idea acertadísima que trabajar de la mano del Museo Pérez Comendador de Herbás como el del Museo Etnográfico de Olivenza, porque creo que es una de las maneras, si no la única, de resaltar y dar a conocer a nivel aún mayor el trabajo de estos artistas, que también son artistas, aunque el mundo del arte, ¿verdad?, pasa también, bueno, pues, por momentos un poco delicados, ¿no?, a la hora del reconocimiento, ¿verdad? Entonces yo ya te doy la enhorabuena, Jesús, por este trabajo tan minucioso, tan casi de chino, que nos has traído aquí en esta sala. También tengo que decir, antes de pasar la palabra a ellos, esta exposición lleva un catálogo, un libro, que se titula Guardas, ¿verdad?, que tiene la financiación, fue financiado con el apoyo financiero de la Consejería de Cultura, la Junta de Extremadura, dentro del proyecto de las ayudas a artistas visuales extremeños. Una verdadera joya que ella ha tenido para bien regalarlo a esta casa. Poco más tengo que decir. La exposición ha estado ya en Herbás, estará aquí hasta mediados de octubre, y después pasará, como digo, al Museo Etnográfico de Olivenza. Agradecerle de nuevo a María Jesús su trabajo, su buen hacer, y que se sienta como en su casa también. Muchas gracias, María Jesús. Es creyendo en el trigo como María Jesús ha conseguido, con el arte, de una cierta manera imaginativa, ¿no?, hacer florecer el trigo. Y tiene razón María Jesús de creer en el trigo. El trigo ha sido a lo largo de la humanidad un elemento esencial, quizá el más esencial de todo. Pero también hay otra razón para creer, después voy a hablar de ello. El trigo es a la base de la formación de las urbes. Cuando se tiene cosecha, hay que almacenarla y defenderla. Y es cuando entonces se pone una muralla para defender la cosecha. Luego, dentro de la muralla se construye casas, un templo, un palacio, pero lo primero es el silo. Y por lo tanto, el trigo ha sido, en la historia de la humanidad, tan importante como iba a decir el dinero, pero no, el trigo más importante. El padre de María Jesús era director de silos, varios silos. Y toda la infancia de María Jesús ha sido, digamos, empapada
por la cultura del trigo, de los silos, ese olor, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ella se defiende de eso, pero no es de mi generación, pero mi generación en esas circunstancias podía, digamos, reflexionar a partir de Freud la relación que puede haber entre tu padre y tú, como hija, etcétera, ¿no? Aquí tenemos varias formas de obras, ¿no? varios tipos de obras. Podemos empezar con esa obra que es fantástica, que si lo veis bien, son pequeños silos en miniatura. Son probetas que contienen trigo, como los silos contienen trigo. Ese trigo que está en las probetas, y las probetas todo, vamos, pertenece a su padre, que coleccionó todas las clases de trigo que veía pasar por sus silos. Y es un patrimonio increíble. Ahora mismo, por culpa de multinacionales como Monsanto, en el mundo que cada vez está, digamos, hambriento, solamente hay 2 o 3 clases de trigo que se cultivan. Y además, generalmente, la semilla el trigo que va a producir a veces es totalmente estéril, no sirve para plantar. Hay que volver a comprar a Monsanto el trigo para volver a tener la cosecha del año próximo. Bueno, entonces es interesante como gente, como el padre de María Jesús, haya podido salvar ese patrimonio, podríamos decir agrícola, pero es realmente a nivel de la sociedad muy interesante y yo diría capital, ¿no? De no perder ese recuerdo y esa posibilidad de volver a plantarlos. Porque lo que tenéis que ver ahí no solamente es trigo, metafóricamente son campos, son campos de trigo. Imaginaros, pues, no sé, un valle, hay un trigo duro, por ejemplo, aquí un trigo blando, o un trigo que crece en un valle determinado entre 2 montañas. Pues a través de esa probeta veis el valle, veis el trigo que está creciendo. Eso es arte. Después tenemos los sacos que sirvieron para transportar el trigo de su padre, evidentemente, heredado de su padre. Son sacos gastados y sacos o sacas. Y me gustó el título que le dio a la exposición, Sacar el grano al sol, porque realmente hace un juego de palabras con esa obra, con sacar al sol el grano, ¿no? Desde luego sacar el grano no al sol, sino a la vista de la gente, por ejemplo, con esas probetas, ¿no? Y eso es muy interesante también, ¿no? Me recuerda a esa intervención con hilo, los remiendos, ¿no? De los sacos que ha recuperado, es la memoria, todo eso es la memoria. ¿Cómo salvar la memoria? Luego tenemos los registros. Los registros son los cuadernos de bitácora que tenía su padre día a día para la gestión de sus hilos. Entonces María Jesús ha recuperado esos cuadernos y, como podéis ver, lo has intervenido plásticamente con obra suya. Y eso es muy interesante porque yo creo que en esa obra es donde hay un diálogo, una relación tan estrecha, tan filial entre ella y su padre. Esos cuadernos tienen la escritura de su padre y ella aporta dibujos de su mano también en la misma. Eso es muy interesante. Desde el punto de vista de historia de arte, recuerda, te lo he dicho 1000 veces, a Luis Castillo, que es el pintor de Badajoz, que estaba acostumbrado a buscar en las basuras cuadernos comerciales que se tiraban, ¿no? He hecho un montón de obras con las hojas de contabilidad, etc. Evidentemente, con el humor siempre que conocemos de Luis, ¿no? Bueno.
En Villafranca esta exposición realmente es excepcional. En Herbás está bien, la sala es más pequeña, etc. Pero aquí, esta exposición está en su casa. Porque hacer una exposición, montar una exposición sobre el Priego con reflexiones artísticas, estéticas, en una fábrica de harina, es lo suyo. Es lo suyo. Y por lo tanto, resulta totalmente perfecto. Voy a acabar, ¿no? Ahora, en Olivenza puede ser interesante por otra perspectiva. Todo arte es metafórico. Es una interpretación metafórica de la realidad. ¿Qué tenemos en Olivenza? Un museo etnográfico. ¿Etnológico? Etnológico. Bien, hecho con objetos que son realidad, que han tenido su vida y que han acabado aquí, pues, como tal, físicamente, como están, ¿no? Mientras que el arte, tu arte, va a ser una representación de la realidad, de esa realidad, por ejemplo, que está expuesto en Olivenza, pero a través de la metáfora. Y es eso lo que interesa en arte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir, gracias a todos por escucharnos y gracias a Fernando, a Michelle, a todos los que habéis hecho posible esta exposición. Me cuesta mucho hablar porque creo que mi lenguaje es el plástico y bueno, pues solo espero que disfrutéis con esta exposición. Es un poco un atrevimiento traer una exposición de estas aquí, porque sé que Villafranca tiene ya una tradición granera y un silo, varios silos, muy grandes aquí en la zona. Entonces, bueno, es una reflexión que también hago desde el arte por esos espacios y mi propuesta es dialogar con mi experiencia, los hilos desde dentro, desde lo que yo he vivido desde dentro de los hilos, porque es verdad que casi todos hemos visto el paisaje de los pueblos cuando hemos ido, esas catedrales de ladrillo que compiten con las catedrales religiosas, y bueno, el haber vivido dentro del silo, haber jugado, caracol, col, saca los cuernos al sol, pues ese es el título de mi exposición, pero saca las semillas al sol, ¿no? La infancia, el trabajo en el taller pausado y de mucha reflexión y bueno, de mucha decisión de decir qué es lo que me interesa trabajar y qué no, porque luego aquí cuando vemos lo que está expuesto, pues bueno, sabéis que es todo fruto de decisiones, ¿no? De decir qué es con lo que me quedo, con lo que realmente merece la pena que los demás lo puedan disfrutar. Y bueno, el espacio, la verdad es que es una maravilla. Es que tenía que ser aquí, esta exposición tenía que estar aquí, porque cuando yo trabajé con estos sacos, yo no conocía este espacio, ¿no? Estos sacos son de lona, son los más modernos de todos estos. Algunos pueden tener 150 años porque están hechos de lino, de cáñamo, están tejidos en un telar manual. Muchos de ellos están firmados. Cuando veáis un trocito de tela de color, esa es la firma del tejedor. Todos ellos están hechos a mano, pero este ya es más industrial. Y cuando yo vi por primera vez esta sala y vi esos sacos que están hechos con ese mismo material, pues digo, es que tienen que tener un diálogo, ¿no? La memoria de la fábrica, de lo que sirvió, y el diálogo del arte, bueno, pues que se hace ahora, ¿no? El arte que parte de la memoria, parte de la experiencia y que pues intenta mirar un poco hacia el futuro. Y bueno, pues gracias a la Junta por darme la oportunidad de editar el libro que con tanto empeño y bueno, pues con tanto cariño hemos intentado hacer.
Esta exposición forma parte del circuito creado por el Museo Pérez Comendador, l'Ereux de Herbàs, el Museo Etnográfico de Olivenza y la Casa de Cultura de Villafranca, también por el apoyo institucional de la Diputación de Cáceres, el Ayuntamiento de Herbàs y la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura. La exposición se podrá visitar hasta el 16 de octubre.